Diferencias entre Estado, nación y gobierno. Estado. Se refiere a las instituciones permanentes que hacen que un país funcione. Es el conjunto de instituciones durables que conforman al gobierno de un país. La nación es el conjunto de los habitantes de un país regidos por el mismo gobierno. El gobierno se refiere al conjunto de personas que ejercen cargos dentro del Estado, es decir, el gobierno está al servicio del Estado. Funciones del Estado ecuatoriano. Desde su origen en 1830 y hasta la Constitución de 1998, el Estado ecuatoriano funciona a través de los tres poderes: ejecutivo, judicial y legislativo. A partir del 2008, con la nueva Constitución, cambia al fortalecer su gestión democrática con la creación de dos funciones más: la función de transparencia y control social y la función electoral. Función ejecutiva, ejercida por el gobierno electo por el pueblo, se encarga del manejo de la administración pública. Función legislativa, integrada por los asambleístas, crean las leyes y fiscalizan las otras funciones. Función judicial, integrada por jueces nombrados por un concurso público, administra la justicia a través de leyes e instituciones. Función electoral, integrada por funcionarios nombrados por el Consejo de Participación Ciudadana, garantiza el ejercicio del derecho al sufragio. Función de transparencia y control social, integrada por personas provenientes de la sociedad civil, controla la gestión del gobierno y promueve la participación ciudadana. Pone en marcha el aparato institucional del Estado a través de la formulación de políticas públicas a fin de garantizar los derechos y el bien común de todos los ciudadanos, y así cumplir las propuestas de campaña que el pueblo apoyó mediante su voto. Está liderada por el presidente de la República, que es el jefe de Estado y de gobierno. Es electo mediante voto popular para un periodo de gobierno de 4 años. El presidente posee un conjunto de atribuciones y deberes que debe cumplir, pero a su vez tiene la potestad de incidir en el proceso de creación de las leyes mediante el veto o iniciativas legales del Ejecutivo. Por ejemplo, crear, modificar y suprimir ministerios, entidades e instancias de coordinación, participar con iniciativa legislativa en el proceso de formación de las leyes, indultar, rebajar o conmutar las penas de acuerdo con la ley. Organismos de la función ejecutiva. La función ejecutiva, además del presidente, está conformada por el vicepresidente, los ministros de Estado y los demás organismos e instituciones. El Poder Ejecutivo delega sus funciones en los ministros de Estado, quienes representan al presidente en sus asuntos propios, que les corresponde a su cargo. En el Ecuador existe actualmente 21 ministerios, 6 ministerios coordinadores y 11 secretarías de Estado. Órganos de la función ejecutiva son las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, que son instituciones que protegen los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos. Por mandato constitucional, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son obedientes y no deliberantes. Otros elementos de la función ejecutiva. Otros elementos de la función ejecutiva son los consejos nacionales de igualdad, que son responsables de asegurar la plena vigencia y el ejercicio de los derechos consagrados en la Constitución y en los instrumentos internacionales de los derechos humanos. Función legislativa. La función legislativa es la encargada de formular, modificar o disolver el conjunto de leyes y normas generales y específicas que rige la vida del país, pudiendo de esta manera normar la vida de los ciudadanos y facilitar la convivencia entre estos y el Estado. La Asamblea Nacional está conformada por 137 asambleístas, 15 nacionales, 116 provinciales, 6 por los migrantes, 2 por Europa, Asia y Oceanía, 2 por Canadá y Estados Unidos, y 2 por Latinoamérica y África. El poder legislativo como regulador del poder ejecutivo. La función legislativa representada por la Asamblea lleva a cabo varias tareas fundamentales, como poner límites y control de las funciones y atribuciones del poder ejecutivo, para que exista un equilibrio.
Atribuciones de la función legislativa. Posesionar al presidente o presidenta y vicepresidenta de la República, proclamados electos por el Consejo Nacional Electoral. Expedir, codificar, reformar y derogar las leyes e interpretarlas con carácter generalmente obligatorio. Aprobar o inaprobar los tratados internacionales. La función judicial o poder judicial se encarga de administrar justicia al interior de la sociedad. Según la Constitución, la potestad de administrar justicia emana del pueblo y ejercer por los órganos de la función judicial. Órganos jurisdiccionales. Tenemos la Corte Nacional de Justicia, cuyas funciones son de reconocer los recursos de casación y que se establezca la ley. También existen las Cortes Provinciales de Justicia, tribunales y juzgados en todos los cantones. Estos tramitan casos, median, resuelven conflictos y aplican normas que no permiten a todos acceder a la justicia de manera oportuna y equitativa. El Consejo de la Judicatura. Una de sus funciones son definir y ejecutar las políticas de mejoramiento del sistema judicial, seleccionar y elegir a los jueces, administrar la carrera y profesionalización judicial, velar de transparencia y eficacia. El Consejo se integra por 5 delegados elegidos por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y sus respectivos suplentes, el presidente de la Corte Nacional de Justicia, que lo precede, el fiscal general de la Nación, el defensor público, un representante de la función ejecutiva y uno por la Asamblea Nacional. Dura 6 años en funciones. Los órganos auxiliares de justicia son aquellos que facilitan la aplicación y ejecución de la justicia en el país para que así sea efectiva y llegue a todos y cada uno de nosotros. Entre ellos tenemos notarios, martilladores, depositarios judiciales, entre otros.